Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 4. La aparente austeridad, parte 1. Cuando abandonó el templo, Venkataraman se dirigió a la ciudad. Por el camino alguien le llamó y le preguntó si quería cortarse el mechón de pelo. Esta pregunta debió estar inspirada, puesto que no había ningún signo externo de que aquel joven brahmin hubiese renunciado o tuviese intención de renunciar al mundo. Inmediatamente dio su consentimiento y fue conducido al estanque Ayankulam, en donde los peluqueros se dedicaban a su oficio. Allí le afeitaron la cabeza. Allí, al borde del agua, se liberó de todo el dinero que poseía aún, algo más de 3 rupias. Jamás en su vida volvió a tocar dinero, y también arrojó lejos de sí el paquete con los dulces que llevaba encima. ¿Para qué darle dulce a este cuerpo? Se quitó la cinta sagrada que era signo de casta y la tiró, puesto que aquel que renuncia al mundo renuncia no solamente al hogar y a la propiedad, sino también a la casta y a todo estado civil. Luego se quitó el dhoti que llevaba puesto, cortó un pedazo para que le sirviera de vestimenta y se desprendió del resto. Regresó al templo después de haber completado estos actos de renuncia. Mientras se acercaba, recordó que las Escrituras recomiendan un baño después de haberse cortado el pelo, pero él se dijo: ¿para qué darle a este cuerpo el placer de un baño? Y se limitó a tomar una corta ducha, de modo que antes de entrar en el templo tomó su baño. No volvió a entrar en el santuario. No tenía necesidad de hacerlo. De hecho, habían de pasar 3 años antes de que volviera a entrar allí. Se instaló en la sala de las 1000 columnas, una plataforma de piedra elevada, abierta hacia todos lados, y el techo sostenido por un bosque de esbeltas columnas talladas, y allí se sentó sumergido en la felicidad del ser. Día tras día, noche tras noche, permaneció allí completamente inmóvil. No tenía ya necesidad del mundo. Su sombría existencia carecía ahora de todo interés para él. Estaba por completo absorto en el real. Así continuó durante varias semanas, sin moverse apenas, no pronunciando una sola palabra. Y así comenzó la segunda fase de su vida después de la realización del yo. Durante la primera, la gloria había permanecido oculta y había aceptado la misma condición de vida que antes, con la misma obediencia a los maestros y a los mayores. Durante la segunda, volvió su mirada hacia su interior, ignorando por completo el mundo exterior, y esto, tal como demostraremos, condujo gradualmente a la tercera, que había de durar medio siglo, y durante la cual su presencia iluminaba como el sol de mediodía a todos aquellos que se acercaban a él. Sin embargo, estas fases hacen referencia única y exclusivamente a las manifestaciones exteriores de su estado. Declaró de un modo explícito y en repetidas ocasiones que no había habido absolutamente ningún cambio o desarrollo en su estado consciente o en su experiencia espiritual. Un sadhu conocido con el nombre de Seshadriswami, que había llegado a Tiruvannamalai unos pocos años antes, empezó a cuidar de Brahmana Swami, tal como era empezado a hacer a llamar Venkataraman. En tanto, era preciso cuidarle y atenderle. No fue esta una ventaja, puesto que Seshadri
daba la impresión de estar ligeramente trastocado y por este motivo era víctima de las persecuciones de los escolares. Dirigieron entonces su atención a su protegido, al que llamaban Pequeño Seshadri. Empezaron a tirarle piedras, en parte por crueldad infantil, en parte porque estaban intrigados al ver a uno que no era mucho mayor que ellos permanecer sentado como una estatua, y tal como manifestó uno de ellos más tarde, para saber si era real o no. Seshadri Swami no obtuvo éxito en sus esfuerzos por mantenerles alejados y a veces conseguía el efecto opuesto. Por este motivo, el Brahman Swami buscó refugio en la Patala Lingam, una bóveda subterránea en la sala de las 1000 columnas, en donde nunca penetraban los rayos del sol. Rara vez entraba allí un ser humano, y si solamente las hormigas, las sabandijas y los mosquitos. Lo atacaron tan despiadadamente que hasta sus muslos quedaron cubiertos de heridas que emanaban sangre y pus. Estas señales las conservó hasta el fin de sus días. Las pocas semanas que pasó allí fueron un descenso al infierno, y sin embargo, absorto en su felicidad del ser, el tormento le dejó impasible. Era algo del todo irreal para él. Una devota mujer, Ratnamal, entró en la bóveda para llevarle algo de comer y le invitó a abandonar aquel lugar y acompañarla a su casa. Pero él no hizo señales de haberla oído. Dejó ropas limpias rogándole se sentara o echara sobre las mismas o los usara para defenderse de los bichos, pero él ni las tocó. Temerosos de entrar en la bóveda, sus jóvenes perseguidores arrojaban piedras desde la entrada. Seshadri Swami montó la guardia, pero esto sirvió solamente para incitarles aún más. Un mediodía, un tal Venkatachala Mudali entró en la sala de las 1000 columnas e, indignado al ver que los chiquillos arrojaban piedras al interior del templo, tomó un palo y los ahuyentó. Al regresar, vio a Seshadri Swami que salía de las oscuras y sombrías bóvedas. Quedó altamente sorprendido, pero se recuperó prontamente y le preguntó a Seshadri si estaba herido. «No», replicó éste, «pero ve y examina al joven Swami ahí dentro». Y después de decir estas palabras, se alejó. Atónito, Mudali bajó los peldaños que conducían a la bóveda. Puesto que afuera el sol lucía muy brillante, en un principio no pudo ver nada, sin embargo, sus grises ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y vio entonces al joven Swami. Confuso y desconcertado ante lo que veían sus ojos, salió y llamó a un sadhu que estaba trabajando en un cercano jardín rodeado de sus discípulos. También ellos bajaron a la bóveda. El joven Swami no se movía ni hablaba. Al parecer no tenía conciencia de que había otros seres junto a él. Lo tomaron en brazos y lo sacaron de allí depositándolo ante el santuario de Subramanian, sin que en ningún momento revelara tener conciencia de lo que estaban haciendo con él. Durante unos 2 meses, el Brahmana Swami continuó en el santuario de Subramanian. Permanecía sentado inmóvil en samadhi, y a veces tenían que meterle los víveres en la boca, puesto que él no mostraba la menor atención ni disposición cuando se los ofrecían. Durante muchas semanas, ni incluso se tomó la molestia de anudarse un paño alrededor de su cuerpo. Era cuidado y atendido por un Muni Swami, uno que observa el silencio, que moraba igualmente en el templo.
La reliquia de la diosa Uma en el templo era lavada a diario con una mezcla de leche, agua, polvos de cúrcuma, azúcar, plátanos y otros ingredientes. Y el Mouni ofrecía cada día un plato de esta extraña mezcolanza al joven Swami. Lo tragaba, indiferente al sabor, y este era todo el alimento que ingería. Al cabo de algún tiempo, el sacerdote se dio cuenta de ello y dio órdenes de que le suministraran leche pura. Al cabo de unas semanas, el brahmana Swami se trasladó al jardín del templo, lleno de altos arbustos de adelfas, algunos de los cuales tenían de 10 a 12 pies de alto. Pero también aquí se sentaba sumergido en la bienaventuranza. Vagaba en trance, puesto que al despertar al mundo a veces se encontraba bajo un arbusto diferente sin saber cómo había llegado al mismo. A veces iba a la sala en donde estaban los vehículos en los cuales eran llevadas las imágenes en procesión, y también despertaba aquí para descubrir que su cuerpo se encontraba en un lugar diferente, después de haber evitado una serie de obstáculos sin haber sufrido la menor herida física. Muchas veces solía sentarse bajo un árbol a lo largo de la carretera que conducía al templo fuera de sus murallas externas. Allí solía pasar mucho tiempo, y también en el santuario de Mangai Pilayar. Cada año, gran número de peregrinos solía ir a Tiruvannamalai para celebrar el festival de Kartikai, que se celebra en el mes de noviembre o diciembre, cuando un faro es iluminado en lo alto de Aranchala como recuerdo de la aparición de Shiva como una columna de luz, descrita en el capítulo 6. Y aquel año fueron muchos los que llegaron para contemplar al joven Swami e incluso postrarse ante él. Fue entonces cuando los primeros devotos sinceros se unieron a él. Udandi Nayinar se había embarcado en estudios espirituales, pero no había encontrado la paz en estos. Al ver al joven Swami inmerso en un samadhi perpetuo y al parecer ignorante por completo de la existencia de su cuerpo, comprendió que allí existía la realización y que a través de él podría alcanzar la paz. Se hubiese sentido feliz de servir al Swami, pero era muy poco lo que él podía hacer. Mantuvo alejado a los curiosos y ahuyentó a los escolares. Pasaba la mayor parte de las horas recitando obras en tamil que exponen la suprema doctrina del Advaita, la no dualidad. Su gran esperanza era recibir la Upadeya, la enseñanza espiritual del Swami, pero el Swami jamás le dirigía la palabra, y él no se atrevía a ser el primero en hablar y violar aquel silencio. Por aquel entonces, un tal Annamalai Tambiram pasó junto al árbol del joven Swami. Quedó tan impresionado por su serena belleza mientras permanecía sentado allí tan solitario que se hincó de rodillas ante él, rozando la tierra con su frente, y a partir de entonces cada día fue a postrarse ante él. Era un sadhu que solía pasear por la ciudad en compañía de unos pocos amigos, entonando cánticos sagrados. Con las limosnas que recibía alimentaba a los pobres y celebraba puyas en la tumba de su Adina Guru, el fundador de la rama de sus gurus, en las afueras de la ciudad. Al cabo de algún tiempo, se le ocurrió que el joven Swami se sentiría menos molestado en Gurumurutam, como se llamaba ese santuario, y puesto que se acercaba la estación fría, allí estaría más protegido. Vacilaba en sugerir tal proposición
y discutió el caso en primer lugar con Nainar, puesto que ninguno de ellos había hablado nunca con el Swami. Finalmente hizo acopio de todo su valor para presentar su proposición. El Swami dio su consentimiento y en febrero de 1897, menos de medio año después de haber llegado a Tiruvannamalai, se fue con él a Guru Murtam. Om Namah Shivaya.